Buen día, abogada Alejandra José Doblado. Soy del campus de San Pedro Sula con número de cuenta 2015-2001-0059. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que son los tratados, la interpretación de los tratados internacionales, visto desde lo que establece la Convención de Viena de 1969 y dentro de lo que establece el Manual de los Tratados. Los temas que abarcaremos en la siguiente presentación serían qué es la interpretación de los tratados, quiénes son los sujetos que pueden interpretar los tratados, cuáles son las reglas de interpretación de los tratados y unos ejemplos de la interpretación de los tratados. ¿Qué es la interpretación de los tratados? Bueno, la interpretación de los tratados se puede definir como el sentido que las partes le quisieron dar al tratado cuando lo firmaron. ¿Para qué nos sirve una interpretación de un tratado? Nos sirve para mejorar las relaciones entre los estados y a la vez garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad internacional entre los estados que han formado parte de este tratado. ¿Qué sujetos pueden interpretar los tratados? Los sujetos que pueden interpretar los tratados, en primer lugar, tendríamos los estados que forman parte de ese tratado. Cuando esos estados han interpretado el tratado que han firmado, se dice que nace una interpretación auténtica. ¿Quiénes también pueden interpretar los tratados? Bueno, los órganos de cada uno de esos estados pueden hacer su propia interpretación del tratado. Cuando se hace esta interpretación a través de los órganos del Estado, nace lo que es la interpretación unilateral. La diferencia entre las dos interpretaciones sería que la interpretación auténtica fue hecha por todos los estados, entonces se da a entender que los estados asumen todas las obligaciones y derechos que les da esa interpretación, mientras que la interpretación unilateral, que solo la realizaron los órganos de determinado estado, ese derecho que nace de esa interpretación solo aplicaría al derecho interno de ese estado, no se le podría imponer a los demás estados. Además de los mencionados anteriormente, ¿quiénes más pueden interpretar los tratados? Podrían interpretar los órganos jurisdiccionales internacionales y la doctrina de los publicistas. En cuanto a los órganos jurisdiccionales de interpretación, aquí tendríamos lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo de interpretación. La doctrina de los publicistas, estos son aquellas personas que escriben libros, dan conferencias, especialistas de conocimiento de derecho internacional público que pueden hacer interpretaciones de ciertos tratados. La diferencia entre la interpretación que pueda dar un órgano jurisdiccional internacional y la doctrina de las publicistas radica en que lo que establezca o la interpretación que le pueda dar el órgano jurisdiccional internacional sería de aplicación para los estados que la han tomado como intérprete o como consulta. Eso sería obligatorio para los estados. Mientras que la doctrina de los publicistas no tiene ningún enfoque jurídico, es decir, no obliga a ninguno de los estados que ha recurrido a este tipo de interpretación, pero sin embargo, la doctrina de los publicistas sirve para crear nuevos tratados o para tener una manera a nivel de aprendizaje de cómo se interpretan los tratados. Después de saber en qué consiste la interpretación de los tratados, tendríamos las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena. El primer punto para poder interpretar un tratado sería tomar el texto mismo, porque el texto del tratado es la manifestación auténtica del fin o el objeto que los estados pretendieron darle a ese tratado. Después tendríamos lo que es el contexto. El contexto es aquella interpretación que se le va a hacer el tratado. Un ejemplo, para poder tener un ejemplo sería, vamos a hacer la interpretación de un tratado de derechos humanos. La forma de interpretar el Tratado de Derechos Humanos sería a través de su contexto, es decir, toda la interpretación que se le haga debe de ser conforme a los derechos humanos. Ese sería nuestro contexto, es decir, nuestro marco de interpretación tendría que ser los derechos humanos. Tendríamos también otra tercera regla de interpretación de los tratados que sería la conformidad y el objeto que los estados pretendieron darle. Esto se resume que es lo que los estados quisieron darle a ese tratado. Es decir, esa forma interpretaría lo que los estados discutieron.
Luego tendríamos una cuarta regla de interpretación que sería la conducta ulterior de las partes. Esto lo define el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969 como aquella forma en que los estados partes se han comportado luego de haber entrado en vigor el tratado. Es decir, cómo se han comportado después que autorizaron el tratado, lo aprobaron o lo ratificaron. Aquí tenemos un ejemplo de una interpretación de los tratados que lo solicitó el Estado colombiano hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preguntando si qué pasaría o qué obligaciones tendría un Estado de Derechos Humanos que se ha retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí también tenemos otra consulta que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que interpretara la Convención de Derechos Humanos sobre la libre sindicalización y el derecho a huelga que nace en Latinoamérica. Precisamente se menciona Honduras, que es un país donde se violenta la libre sindicalización y la libre protesta. Ok, para finalizar, comparto la bibliografía en el documento que está en Canva ahora para que pueda validar la información que le brindé y muchas gracias. Esto sería todo.